Un segundito para iniciar. Buenos días, les damos la bienvenida a nuestra red social de Facebook Live y también tenemos un canal de YouTube, Centro Cristiano Quirios Toluca, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien bendecidos? Ok. Continuamos con nuestra enseñanza de Romanos. Vamos a ver Romanos 1, del 1 al versículo 14 al 17. Le puse por tema el poder de Dios para salvación. Vamos a ver Romanos 1:14, por favor, en nuestras Biblias, o vamos a leerlo por aquí, por favor. Romanos 1:14. Dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, esta mañana te agradecemos, Padre, porque podemos venir a adorarte, podemos venir a alabarte, Señor, libremente, Señor. Gracias porque tú te mueves, Señor, en medio de tu alabanza, de tu adoración, Padre, es para ti, Dios. Gracias, Señor, porque estos momentos te los podemos dedicar a ti, Señor, y decirte que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre. Queremos decirte, Señor, que estás en lo más alto de nuestros corazones y de nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre, que en esta serie de Romanos, Padre, tú te manifiestes a cada persona, Señor, aquí congregada, Dios, y también por nuestras redes sociales, Señor, que tenemos alcance, Señor, con diferentes gentes, diferentes estados, Señor. Que tú, Señor, seas el que ponga la palabra, Señor, en la mente, Señor, en su corazón, la baje a su corazón, Padre, y podamos actuar, Padre, como tú mandas, como tú quieres, Padre. Gracias, Dios, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Como venimos estudiando Romanos, Pablo tenía mucho deseo de ir a Roma, lo hemos mencionado varias veces. Dice también que su anhelo era irles a establecer y a darles un don también, a compartir los dones. Pero llegando al versículo 14, al 16, Pablo como que divide al mundo, porque habla de judíos y de griegos. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Repite ahí lo que griegos y romanos tenían en su mundo, que estaban divididos. El mundo en ese entonces, les repito, estaba dividido tanto en griegos y en no griegos. Cuando decimos griegos y no griegos, había griegos que tenían en su mente griega sabios, algunos eran sabios, algunos, dice el original, griegos tontos, así lo dice el griego, y algunos griegos sabios. Los romanos de esa época creían que había dos clases de personas, los griegos, que era la gente culta de ese momento, la gente que era educada, y los otros eran los no griegos, según ahí Romanos. Aquí la palabra no griegos, en el original griego, es la palabra bárbaros. Los no griegos fue utilizado como la palabra bárbaros, que significa gente incivilizada. Después tenemos la palabra sabios y no sabios, después de que divide la gente así Pablo. Aquí la palabra que se utilizó para sabios fue la palabra griega sophos. Si quieren anotarlo, sophos significa personas con conocimiento. Para las personas sabias son personas que fueron a la escuela, que se educaron, que tuvieron alguna enseñanza, conocimiento. Esa es la palabra sabios. La palabra no sabia se usa la palabra griega
anoetes. Aquí significa una persona que no usa la mente, una persona tonta o una persona bruta. Así lo dice el diccionario, tanto en hebreo como en griego. Entonces Pablo quiere abarcar a toda clase de personas, al no griego, al griego, al judío primeramente, a las personas sabias, a las personas no sabias. Él les quiere llevar la palabra. Pablo nos dice aquí que todos los cristianos estamos en deuda. Dice, estoy en deuda, soy deudor. A nadie, créanme, que le hacemos algún favor cuando pensamos que hemos hecho un favor. ¿Me explico? No creas que porque has hecho algún favor, has hecho algún favor. Es lo que está diciendo Pablo. Ya que Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él muere en la cruz, nos ha mandado a que seamos servidores. A servir nos ha mandado. Toda la vida de Jesucristo y lo que nos deja es de que vienes a servir. Ese es lo que Él ha mandado. Nos manda como siervos a tu prójimo, al que está al lado tuyo, a tu familia primeramente, que no se pierda, a que sirvas, a que con tu testimonio se convierta mucha gente. Como Él me sirvió en la cruz, Él murió por mí en la cruz, ahora yo voy al mundo y anuncio, porque estoy en deuda con mi prójimo. Así se refería Pablo en ese versículo. Estoy en deuda con mi prójimo, en los servicios estoy en deuda. Estoy en deuda con los bárbaros, dice Pablo. Estoy en deuda con los sabios, estoy en deuda con los que no utilizan su mente, hasta con los tontos estoy en deuda. Entendamos que nuestra actitud hacia el mundo siempre tiene que ser con una actitud de servicio, siempre tiene que ser una actitud de que yo puedo servir, de que tengo que servirle al prójimo. Es un poder, o es el poder ayudarles, de que pongas el ejemplo de vivir una vida donde ellos puedan ver en mi vida la vida de Jesucristo. En Romanos 1:15, continuamos leyendo, dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Así dice, mira. O sea, pronto. ¿Qué significa pronto? El cristiano, hermanos, debe estar listo. Cuando tú estás viendo un partido de fútbol y hay un cambio, porque se lastimó el portero, algún jugador, ¿se imaginan que el cambio tiene que irse a poner el short, irse a poner la playera, amarrarse sus tenis? Yo nunca he visto eso. Siempre está presto para cuando sea el momento, él entre. Y nada de que deme 2 minutitos en lo que me abrocho bien los zapatos, los tenis, para entrar. Dice ahí Romanos, dice, pronto estoy a anunciar. El cristiano siempre tiene que estar listo, presto. Estar lleno diario del Espíritu Santo, diario. Porque tú no sabes a quién le vas a hablar el día de hoy, el día de mañana, de Jesús. Tienes que estar presto, listo. Vean lo que dice 1 Corintios 9, del 16 al 18. En relación a lo que estoy hablando, de que tenemos que estar prestos, listos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. También escribió Pablo esa carta a los Corintios, dice que me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré,
pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué voy a ganar? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo nos está diciendo que todos nosotros, como cristianos, nos es impuesta una necesidad de predicar, de hablar de Jesucristo. Tenemos que sentir una necesidad, pero que esa necesidad no tiene que ser forzada, una necesidad no forzada. En 2 Corintios 5, Pablo dice, porque el amor de Cristo me constriñe, por lo cual, si uno murió, por todos entonces todos murieron. Eso dice 2 Corintios 5, que el amor de Cristo me constriñe. Significa esto que cuando un cristiano ya tuvo un encuentro real, verdadero con Cristo, es un cristiano que se levanta a orar diario y le dice, Señor, ¿a cuántos les tengo que hablar hoy? Tú pónmelos enfrente nada más. Les tengo que hablar de tu amor, les tengo que hablar de tu misericordia, les tengo que hablar de que ellos se pueden perder. Que te levantes diario con una carga, que sientas una carga por hablar de Jesucristo. Todo esto Pablo les estaba diciendo a los romanos. Que tengan una carga por hablar de Dios. Constriñe. Ahí en 2 Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo me constriñe. El significado de constriñe, según el significa llevar a una persona a actuar de determinada forma en contra de su voluntad. Llevar a una persona a actuar de determinada forma en contra de su voluntad. Dice así, el amor de Cristo me constriñe, me lleva a actuar de determinada forma en contra de mi voluntad. El cristiano, un cristiano verdadero, se siente constreñido en su alma. ¿Sabes cuándo te vas a sentir constreñido? Cuando veas al mundo que se está perdiendo, que se están yendo al infierno tantas almas. Al ver a mi papá que se está yendo al infierno, mi mamá, mi suegra, mi suegro. Al ver a mis primos que se están perdiendo, a mi cuñado, mi cuñada, tantos jóvenes en las drogas, en la inmoralidad del sexo. Eso nos tiene que constreñir. Eso nos tiene que llevar a actuar de una forma contraria a mi voluntad. Eso dice Pablo, actuar en contra de mi voluntad. Si nosotros, hermanos, no nos dolemos por lo que está sucediendo en el mundo actualmente, de que tus familiares están yendo al infierno, si tú no te constriñes por eso, tú no estás llevando una relación adecuada con Jesucristo. No le estás obedeciendo. Si esta mañana tú te sientes, es que a mí no me constriñe nada, o sea, no me preocupa nada, no me importa ver a mis hijos que se vayan a las drogas, que los jóvenes del mundo se estén perdiendo, que se estén casando hombre con hombre, mujer con mujer, no me importa para dónde se vaya mi familia. Con una actitud de esa manera, tú no te estás constriñendo, no estás obedeciendo. Si tú tienes ese sentimiento hoy en esta mañana, los que estamos aquí presentes y los que me escuchan, si tienen ese sentimiento, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios y que le digas a Dios, Señor, ayúdame a sentir una carga. Señor, ayúdame a sentir una carga para poderles llevar, para poderles anunciar. Anunciar que en Jesucristo tenemos muchas soluciones, muchas maneras diferentes de vivir. Tenemos que sentir esa carga. Vean en 1 Pedro 5:2 cómo el apóstol Pedro sentía lo mismo, algo similar de lo que Pablo estaba pasando. Dice así, 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto, con ánimo, pronto, está listo. El apóstol Pedro, él también estaba pronto, estaba listo. Ánimo pronto. Que si hay un estudio, voy rápido. Que si hay una predicación y que va a venir un evangelista, estoy pronto a recibir la palabra. Eso dice Pedro. Que si está la reunión de varones, voy. Que si está la oración, voy. Tu ánimo es estar pronto. Pronto a ministrar la palabra de Dios. Así tenemos que estar prontos, listos. Es muy triste muchas veces que no tengamos una relación adecuada con Jesucristo. Es bien triste. Ni una vida de oración continua, que no te disipules. Es triste. Imagínense si te llega, por ejemplo, una amiga que te diga, ¿qué crees? Quiero abortar. ¿Qué le contestarías? Ahí no lo hagas, manita, no, Diosito te va a castigar, te vas a ir al infiernito, te va a castigar Dios si abortas, ¿eh? Que te llegue un amigo y te diga, ¿qué crees? Ayer probé la marihuana. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? ¿Presta para andar igual o qué? ¿O qué le contestarías? ¿Qué le dirías? Ese es el momento que se te presenta la oportunidad de ayudarlo, que estés presto, que estés en conexión con el Espíritu para que le des la palabra correcta en el momento idóneo. A eso se refiere Pablo, ahí en Romanos, que tienes que estar presto a darle una respuesta. Esa es la importancia de estar lleno de la presencia de Dios, para saber contestar, de decirle, amiga, no tienes por qué hacer eso. Jesús murió por ti. Vienes con una palabra de vida, una palabra que va a penetrar su corazón, que va a penetrar su manera de vivir y que va a cambiar por dentro. Una palabra poderosa que esté en tu boca y esa muchacha tal vez se va a convertir antes de tomar decisiones equivocadas. Dios siempre te va a preparar a alguien para que le puedas hablar. Mientras tú estés en contacto con Él en oración, estés pidiéndole al Señor, siempre te va a presentar a la persona que le tienes que hablar de Cristo. Siempre va a suceder eso. Les repito, ahí tiene que estar la importancia de estar conectado, estar lleno de la presencia de Dios, en oración, en estudios bíblicos, para que estés presto. Que tú tengas esa palabra poderosa que decirle a tu amigo, a tu conocido, a tu compañero de trabajo. Hermanos, somos enviados a predicar la palabra. A eso somos, a eso venimos. Estar en contacto con Dios para que tú tengas una palabra correcta para poder ayudar a tu prójimo, a cualquiera que te rodea. Prójimo significa mi próximo, el de al lado, el que te rodea. El 2017, hermanos, ya terminó. Ya casi 2 meses que terminó. Estamos ya aquí en el segundo mes del 2018. ¿Cuántas oportunidades perdiste de no compartir el evangelio, de no anunciarlo? Con ánimo pronto, estar listos. ¿Por qué? ¿Porque tú no estabas lleno del Espíritu? Ay, no, no me interesa. Ay, no. Tantas cosas que hemos perdido. El año pasado, el minuto pasado, el mes pasado, ya no lo recuperas con nada. Tal vez las oportunidades que perdiste para hablarles de Dios no las vuelves a recuperar. Nunca, nunca más. En este febrero, ya el segundo mes del 2018, pídele a Dios que tengas una nueva visión, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la vida. Y con la mente de la comisión que se nos ha encomendado. La comisión que se nos ha encomendado. Dice Pablo, estoy pronto para anunciar el evangelio, pronto. No te desesperes de la persona que ya le hablaste de Cristo. Va a caer la semilla. Va a llegar el momento en que va a ser tierra fértil y va a germinar esa palabra. Es que es cabeza dura, no entiende mi hermana, mi cuñado, no entiende mi tío, no, o sea, ¿qué hago? Va a llegar el momento en que Dios va a tomar esa semilla y la va a sembrar en tierra fértil y va a crecer. Créanmelo.
Pablo llega al clímax del evangelio en este capítulo, en este versículo, perdón, en el Romanos 1:16. Les dice así, miren: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Llega un momento así de tope que Pablo tiene que expresar de esa manera. Yo me preguntaba, ¿es posible que haya cristianos que se avergüencen del evangelio hoy en día? Cristianos que se avergüencen. ¿Es posible, hermanos? Sí es posible. Jesucristo dijo en Marcos 8:38, vean lo que dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando venga Cristo, hermanos, va a haber dos tipos de cristianos. No estoy hablando de los de que no conocen de Dios, de los que conocemos de Dios. Los que están fuera del cristianismo pues están perdidos, no conocen de Dios. Estoy hablando de los cristianos, dentro de nosotros. Cuando Jesucristo regrese, va a haber dos tipos de cristianos, se va a encontrar a dos tipos de cristianos. Los primeros son los que las lágrimas de ellos van a ser enjugadas, dice Apocalipsis. Van a ser felices porque van a ver a su Salvador, lo están observando. Y que ya se terminó todo. Que ya se terminó tu sufrimiento por esta vida. Ese es un tipo de cristianos. Al mismo tiempo que suceda esto, va a haber cristianos, donde dice en Primera de Juan, que se van a alejar avergonzados de Jesucristo. Cristianos, ya salvos. A pesar de que son salvos, les va a dar vergüenza ver a Jesucristo. Cuando venga Cristo, hermanos, va a haber cristianos manchados con pecado. Cristianos manchados con pecado. Así los va a encontrar Jesús, con pecado. Son salvos, pero los va a encontrar en pecado. Y esos cristianos van a tener vergüenza cuando vean a Jesucristo. Van a tener pena. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y los que me escuchan a través de la red social, cuántos cuando tú tienes una reunión familiar o de trabajo, te da vergüenza hablarles de Jesucristo? Así literalmente vergüenza. Les dio vergüenza hablar, expresarse. ¿Cuántos en su escuela? Muchos tal vez hablan de humanismo, de la evolución, de parejas gay. Pues es que está de moda. Y a muchos les da vergüenza expresar el evangelio, expresar lo que ellos piensan. A eso venimos a esta tierra, a hacer la sal, el sabor, a que te vean diferente, que pienses diferente, que vas en contra de la corriente, no donde todos van como borreguitos. Vergüenza de hablar de Jesucristo. Que tú digas, eso es mentira. El humanismo no tiene a Dios. Eso de las parejas gay no está correcto, es mentira, es una mentira de Satanás. Que así te levantes, que les digas, la religión no te salva. Por ser religioso no te vas a salvar. ¿A cuántos en esos momentos les dio vergüenza? Vergüenza de expresar a Cristo. Vean lo que dice 2 Timoteo 1:8. Pablo diciéndole a Timoteo, a un joven pastor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sabía lo que estaba diciendo Pablo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Tampoco te avergüences que soy tu maestro. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. O sea, de que te vas a meter en problemotas, te vas a meter en broncas. Pero dice, participa. Dice, sino participa de las aflicciones
por el evangelio según el poder de Dios. Está repitiendo lo mismo que los romanos. ¿Qué significa sufrir por Cristo? Lo hemos platicado muchas veces, se los he enseñado demasiadas veces. Significa que vas a ser objeto de burlas, muchas veces, de tu misma familia. Cuando tú te avergüenzas y no hablas de Jesucristo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por temor a que se burlen de ti? ¿Tienes miedo de que se burlen? Que van a decir que soy bien mocho, que soy bien religioso, totote, que nada más tengo a mi Cristo en la boca. Eres un fanático, ¿no? ¿Tienes miedo que te digan así? Eres un fanático, ya cambiaste de religión, ya cambiaste de tu manera de pensar. Hermanos, precisamente a eso nos mandó Jesucristo, a cambiar todo eso, a entender que la gente del mundo se va a burlar. De ti, de mí, de todos nos van a burlar cuando tú saques un tema de esos. Y se tienen que burlar de nosotros. Pablo bien lo sabía. Vean, seguimos leyendo 2 Timoteo 1:12. Dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Wow. Tú tienes que saber en quién has creído. ¿En quién has creído? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú sabes en quién has creído. Cuando tú en una reunión te levantas y dices, no estoy de acuerdo. De ahí de entrada ya rompiste algo. No estoy de acuerdo. Y les empiezas a testificar de Cristo. Jesucristo dijo esto. Dijo aquello. El apóstol Pablo fue revelado en ciertas palabras y dijo esto y aquello. Ahí es cuando se van a levantar las burlas. Se van a levantar críticas. Te van a criticar. Y esas burlas, hermano, no te tienen que dañar. Porque sabes que tú estás bien. Tú sabes en tu corazón que estás correcto de lo que estás diciendo. Y que ellos son los que están mal. Y esta seguridad te la da el Espíritu Santo. Tú habla de Cristo, habla de Dios, habla con valor, que no tengas miedo. En un mundo, hermanos, que hoy ya no cree nada, no sabe ni para dónde dirigirse, falta de liderazgo, falta de muchas cosas. Y aparte, son muy, muy hostiles cuando se burlan de ti. Ya hay mucha hostilidad siempre cuando vas a hablar de Dios. Te tratan hostilmente. No nos avergoncemos, hermanos, de dar testimonio de Jesucristo. No te avergüences. Dice Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. El que tiene pena, vergüenza de Cristo, cuando si tú tienes pena, tienes vergüenza delante de la gente de que tú eres cristiano y de que puedas hablarles de Dios, es que el Espíritu Santo no mora en tu vida. No tienes al Espíritu Santo. Ya que Jesús, hermanos, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Vea que dice 1 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, no seas cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que tienes que echar fuera el temor siempre, la cobardía, sacarla. En Romanos 5 dice que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre vuestros corazones. Entonces, una vez que se derrama sobre ti, un espíritu, el Espíritu de Dios, temores quedan fuera. Ha sido derramado en tu corazón el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? En Romanos 8 también dice que el Espíritu que nos es dado no es un espíritu de esclavitud para estar en temor. No somos más esclavos. Eso dice Romanos 8. Así es que no tienes que tener temor a la gente. Yo ya sé que se van a burlar de mí cuando testifico. Se van a burlar. Ya sé que me van a perseguir, ya sé que me van a decir y me van a actuar de esa manera, pero yo sé en quién he creído, le dice Pablo a Timoteo. Tú sabes en quién has creído. En Hechos 1:8 dice
con ese espíritu, el Espíritu Santo, que he recibido, yo he recibido ese espíritu, así como dice Hechos 1:8, me serás testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me serás testigo. Testigo, una palabra griega, significa martiria o marturios, que significa mártir. Testigo significa mártir. Los mártires de la historia, hermanos, murieron por testificar. Dieron su vida, sacrificaron su vida. Hoy en día sacrifica tu vida para testificar al predicar. Con nuestra propia vida, con tu diario vivir, sé un martirios, un mártir. El Espíritu Santo, cuando vino, hermanos, vino para hacernos testigos, para hacerte mártir, para que seas testigo y que te dé y darte valor ahí mismo. Y nos manda como ovejas en medio de lobos. Y decirle al mundo, Jesucristo es el camino. A eso fuimos llamados. Hermanos, ¿en qué mundo vivimos? En un mundo que ama las mentiras. Es un mundo que ama las mentiras. Ama las filosofías de esta tierra. Ama la inmoralidad. Podrás encontrarte inclusive gente, yo me he encontrado con gente de este tipo que me dice, es que tuve un encuentro extraterrestre. Y créanme que en una plática he estado con más gente y no se burlan de él. Yo sí me burlaría de uno de esos, ¿no? Que crea que tuvo encuentros con extraterrestres. Otro, yo recuerdo en una reunión, dijo, yo me voy todos los 21 de marzo y me pongo debajo de las pirámides y recibo radiaciones. ¿Y qué creen que nadie se reía de él? Porque voy a cambiar mi forma de vivir recibiendo el sol y nadie se reía de él. Nadie se burlaba de él porque creía en estas tonterías. Otro puede levantarse y decirse, soy gay. Y nadie se va a burlar de él. No, hay que respetar, ¿no? Ya se viene manejando desde hace unos años de que hay que respetarnos. Él así nació, así le gusta, vamos a respetar. Nadie se burla de los gays. Los respetan. Hay que apoyarlo. Ya ves que así nacen. Pero tú les hablas de Jesucristo, el nombre desata persecución. Nada más con escuchar el nombre de Jesucristo ya desató una persecución. Porque los demonios que controlan pueden escuchar que las pirámides, que los gays, que los que se van a China y traen filosofías orientales y nadie se va a burlar de ellos. Nadie. Pero nada más escuchan la palabra Jesucristo y los demonios que actúan sobre ellos actúan y se levantan en persecución en contra tuya. Así es como se maneja. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Les dice a estos hombres, a los que podrían ser salvos, a los que podrían llegar a ser cristianos. Para esto existía mucho misticismo en Colosas, estudiando esta iglesia. Había mucho misticismo. Y querían aumentarle a ellos, esa iglesia que practicaba el misticismo, querían aumentarle a Cristo, la filosofía de Cristo. Más el misticismo, más su filosofía, querían agregarle tradiciones, la iglesia de Colosas. Vean qué les dice Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo les contestaba? De una manera exacta.
Hermanos, el mundo que nos rodea vive en su propia vida. Y no me molestes, yo así vivo bien. Viven bajo su propia opinión y no me muevo de ahí. Unos viven en matrimonio igualitario, otros se creen chamanes, otros se creen religiosos, otros tal vez llevan 5 o 6 divorcios. Cada quien trae su rollo y nadie se burla de ellos. Nadie. Es más, en la televisión, en los medios, hay apoyo siempre para eso. Pero no hables de Jesucristo, no se puede. Ni digas. Pero cuando tú, como cristiano, das un testimonio de Jesús, inmediatamente te van a perseguir y te van a criticar y se van a burlar. ¿Saben por qué? Porque todo, fíjense lo que les voy a decir, todo el sistema de pensamiento filosófico que existe aquí en el mundo y cualquier corriente de pensamiento humano choca, es opuesto a lo que tú piensas. Es totalmente diferente, contrario al pensamiento divino. Entonces por eso hay choque. Por eso, nada más. En Isaías 55 dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que nuestro sistema de pensar humano es totalmente contrario al sistema de la Biblia. A la forma de pensar de Dios va al contrario. Va en sentido contrario. Y nosotros como cristianos, renovados, ya puestos en la roca, tenemos que poseer la mente de Cristo, que la poseas. Vean que dice 1 Corintios 2, otra vez Pablo, del versículo 9 al 14. Dice así, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú eres un cristiano renovado, bien puesto sobre la roca, dice que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios te ha preparado a ti que te ama. Dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sobre las cosas, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermanos, hacemos cortocircuito. Salen chispas. El choque que hay de la mente. Y es donde muchos cristianos comienzan a intimidarse por ese sistema de pensamiento humano. Cuando tú conoces el pensamiento de Dios, los barres, los trapeas. No hay quien te saque de algo que te quiera debatir. No hay nadie, mientras tú tengas al Espíritu Santo, el Señor va en ese momento a ponerte las palabras exactas que poderles contestar. Los barres, créanme que los trapeas así de un lado a otro. Das tus puntos de vista y ahí es donde empieza. Por eso yo siempre les invito que se preparen, que lean, leer la palabra. Leer, trae un poder increíble leer la palabra. Dice la Biblia en Colosenses que te prepares, que no seas neófito. Colosenses 3:16. Fíjense, Pablo nuevamente dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more, que viva la palabra en ti, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría.
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que enseñándonos y exhortándonos unos a otros. O sea, que te prepares para cuando llegue esa oportunidad, tú tengas con qué hablar. Que te memorices la palabra, que diario te memorices un versículo. Y si no tienes esa costumbre de memorizarte un versículo, empieza con algo. Ya que te memorizaras un capítulo al día. Porque estás en contacto con la palabra. Y que estés diciendo la palabra todo el tiempo. Ahí dice el versículo 16 de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia, no poquito. Ay, con esto ya la hago, con estos versículos, ¿no? Con Romanos 3:26, con Juan 3:16, y ya, con eso. Nada más, con eso los llevo a los pies de Cristo. Dice que more en abundancia, que more. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando la conoces y la vives, puedes pararte enfrente de cualquier filósofo, de cualquier filosofía que haya, de pensadores, de católicos, de testigos de Jehová, de ateos. Hermanos, créanme que no va a haber ningún argumento, ninguno, ni ninguna altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. No va a haber, porque estás preparado. Porque no hay ningún argumento que se levante contra eso. Y te puedes parar frente a quien estés. En 2 Corintios 10 dice que llevando cautivo todo pensamiento. O sea, la palabra de Dios, cuando sale de tu boca, dice que cautiva, guarda todo pensamiento del mundo y lo apresa, lo agarra y lo lleva a la cruz. Eso significa. Es que yo creo que vengo del chango. Y tú le dices, no, a ver, mira. Dice Bereshit 1, Génesis 1, que Dios creó al hombre. Y dice que esa palabra que tú das, apresa. Ahí en 2 Corintios dice, llevando cautivo todo pensamiento. Ok, tiene un pensamiento aquel que viene del chango, o que está bien que sea gay y que se vaya a casar con otro gay. Dice que cuando tú manifiestas esa palabra, vas a cautivar ese pensamiento y van a parar a la cruz. Pero para eso tienes que saber hablar, saber decir lo que está hablando. En Romanos 1:16, Pablo dice, no me da vergüenza, yo no tengo pena delante de nadie de hablar de mi Cristo. Pablo entendía que ese evangelio era el poder de Dios. Eso entendía Pablo, que era poder de Dios. Vean, vamos a leerlo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que es poder. Me fui, como ya es costumbre, al griego, a la palabra poder. Es la palabra dunamis. Dunamis. De ahí se derivó una palabra dinamita. El poder es una dinamita, el poder de Dios. Es un dunamis. La palabra es un poder explosivo, hermano. Es una dinamita. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Nada más tienes que creer. Dios escogió, hermanos, que cuando nosotros expresemos, que manifestemos lo que dice la Biblia, y no lo que digo yo, lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, y no lo que mi carne tal vez quiera decir, o tal vez lo que diga tu maestro de humanidades, o que lleves cautivo todos esos mensajes, todas esas palabras que digan. Si fuéramos, hermanos, leales y fieles a este mensaje de Romanos 1:16, y que tú no mezclaras con tu mente, con tus pensamientos, y que comunicáramos tal cual es el evangelio, nuestras palabras tendrían aún mayor más poder, aún más. Contendrían un poder sobrenatural esas palabras que tú expreses de una manera increíble. Harías dunamis, harías dinamita en los corazones que lo escuchan. Vean qué dice Colosenses 1.
del 3 al 6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo le dice, desde que te convertiste, escuchaste el Evangelio. Desde que te convertiste, escuchaste el Evangelio. Venían esas palabras que a lo mejor tú no entendías, que te hablaban, te decían, y tú no entendías nada. Pero llega el momento en que fueron clavadas en lo más profundo de tu corazón. Así pasa con la gente que no conoce de Cristo. Parece locura, pero tú háblales. Algo que en tu momento, recuerda cuando tú recibiste a Jesucristo, eran palabras que tú no entendías, que no comprendías o que tal vez no comprendes, pero que llegó el momento en que fueron clavadas en lo más profundo de tu corazón. Si tú recortaras ese momento, ese tiempo en cuanto tú recibiste a Jesús, comprenderías muchas cosas y tendríamos mayor amor por las almas, por la gente. Ese momento que tú sentías que te hacía falta algo, ese algo era Jesucristo. Y ese algo le falta a la gente allá afuera. Un vacío que sienten, algún vacío que tienen, solamente con Jesucristo lo pueden llenar. ¿Y saben cómo es? Es como un alimento. Es el alimento, la Biblia, la palabra de Dios. Tú vienes aquí el domingo y comes, estás comiendo, estás alimentando. Hay algunos que han despertado ya hambre espiritual, ¿no? Al escuchar la palabra. Entra el alimento, esa palabra, y estás creciendo por dentro, como plantas. ¿Sí? Me imagino, tú estás escuchando la palabra, estás preparándote y estás creciendo por dentro. No te das cuenta, pero pueden pasar 3, 4, 5 años y te vas a parar en esas mismas reuniones con la gente y se va a quedar callada esa gente porque no va a resistir el espíritu que tú tienes. Porque te estás alimentando. Ese espíritu con el que hablas. Eres un cristiano lleno de la palabra de Dios. Pero para eso hay que leer. Es un poder. Necesitamos comprender, hermanos, que hay un poder dentro de la palabra. Hay un poder. Esa palabra está contenido en el poder de Dios. O sea, en la palabra está contenido. Vean 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Dios dice en la Biblia, hermanos, que al principio no había nada. A ver si me voy a entender un poco más. En la palabra dice que al principio, Génesis, no había nada. En Génesis se utilizan 3 palabras hebreas para crear. Se utilizaron 3 palabras. Cuando Dios dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ahí esa palabra que se utilizó fue la palabra hebrea bara, con B grande, bara, que significa crear de la nada. De donde hay carencia de algo, donde carece la energía, de ahí Dios hizo algo. No había nada. Donde carece la energía, que es todo lo que nos mueve, todo lo que te rodea, ahí Dios hizo algo. Hay otro tipo de creación. De que cuando ya existe algo creado, algo que ya existe, por ejemplo la tierra, Dios agarra esa tierra ya existente y forma de ahí el cuerpo humano. Va la segunda forma de crear. Dios no dijo que sea el hombre y el hombre así apareció. Porque sí hizo muchas cosas. Que sea el mar y el mar apareció. Entendamos eso. Dios creó al hombre
de algo que ya existía físicamente. Pero espiritualmente sopló a nosotros nuestra propia naturaleza, que es la vida de Dios. Y esa la recibió el hombre, Adán. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios creó, ¿qué usó? A eso quiero llegar. Usó su palabra. La palabra. Estoy hablando de que en la palabra de Dios está el poder. Cuando Dios usa la palabra para crear, utiliza su voz. Dios dijo que sea el universo. Y de la nada apareció el universo. Con el poder de su boca. Imagínense, yo me imagino que las ondas, las vibraciones de su palabra, de su voz, que él contenían vida en todo esto, de poder construir los planetas, las estrellas, de construir, de hacer algo con el poder de la palabra. O sea, él habló y esas vibraciones construyeron algo. Bueno, así lo entendí yo. O así me doy a entender en la Biblia cuando lo leo esto. Así apareció la Tierra, así apareció la Luna, apareció el Sol, apareció los planetas, con el poder de su voz. Eso dice la Biblia. Así lo creó. Dios dijo a la tierra, produzca la tierra animales, bestias, y la tierra recibe esa orden, esa palabra de Dios, y la tierra comienza a producir algo, bajo la orden de la palabra de un Dios que es viviente, un Dios que vive. ¿Sí me estoy dando a entender qué poder tiene la palabra hoy en día? Que tú digas la palabra. Jesús se acerca a la tumba de Lázaro. Voy a poner otro ejemplo. Estaba en la tumba Lázaro. Jesús les dice, quiten la piedra. ¿Y cómo gritó? Lázaro, ven fuera. Habló. El cuerpo de Lázaro ya estaba en esa tumba. Su alma y su espíritu ya no estaban con su cuerpo, ya estaban separados. ¿Estamos de acuerdo? Cuando escuchan la palabra, Lázaro, ven fuera, el espíritu y su alma de Lázaro, las palabras de Cristo regresan al cuerpo. Dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida. Entonces escuchan esa palabra, una voz de orden, y regresan automáticamente a Lázaro. Ese poder. Regresa el espíritu al cuerpo de Lázaro. Y al regresar el espíritu le da vida. El cuerpo de Lázaro, ese espíritu que regresa, que tiene vida, levantó a Lázaro, hermanos. Lo levanta de entre los muertos. Y Lázaro sale caminando. Wow. ¿Qué es lo que produjo la resurrección de Lázaro? Según lo que estamos estudiando. La palabra. Su voz, su palabra. ¿Y qué nos dice? Que cuando tú abres la Biblia, ahí nos está hablando Dios. Jesús dijo, vendrá la hora cuando los que estén en las tumbas oirán la voz de Cristo. Los que la oigan resucitarán. Los que no la oigan permanecerán para condenación. Juan 5. ¿Cómo podemos o cómo pueden los que no creyeron en la vida escuchar todo esto? Es increíble, ¿no? Que cuando tú vayas a estar muerto no escuches la palabra para salir al encuentro con Jesucristo. Eso sería muy triste por el poder de su palabra. La Biblia nos dice, nos enseña, hermanos, que el poder con el que Dios creó el universo, con ese mismo poder de la palabra, el poder con el cual Cristo sacó a Lázaro de entre los muertos, ese poder que usa Dios está contenido, está puesto en la Biblia. Ese mismo poder, es el mismo vocablo hebreo y griego, es el mismo. Ahí no se utilizó otro. Estamos hablando de ese poder, de resucitar muertos, de crear, de transformar. Donde no hay energía, crear algo. Ese poder está contenido en la Biblia, en su palabra. Cuando entendamos eso, va a haber muchas cosas. Vean, Juan 6:63.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63, eso lo dijo Jesucristo. El poder de Dios, hermanos, se encuentra en la Biblia, en la palabra, en tu Biblia, en la que abres a lo mejor en el teléfono. Ahí está el poder. No importa cómo la tengas, físicamente, en tu libro, en tu teléfono, pero que ahí está el poder, ahí se encuentra, que lo manifiestes, que lo vivas, que lo declares, que lo expreses, que lo vivas. Esa Biblia la tienes que amar con todo tu corazón, esa palabra, porque dice que es poder, es vida, son espíritus, son vida. Si vivimos, hermanos, cerca de la Biblia, tenemos ese poder. Ese poder que utilizó Jesucristo, ese poder que hizo Dios. La palabra es la que nos da poder. Que nos quede claro, bien claro. Si tú agarras esa Biblia y la metes aquí en tu mente, la metes en tu mente, en tus pensamientos. Yo las empapo con este libro, mis ideas, mi forma de vivir, que está en la Biblia. Y si es que tengo hambre y en mis pensamientos va a suceder todo esto, el resultado va a ser que tengo poder. ¿Poder para qué? Para que cuando se venga una tentación tengas el poder para vencerla. A eso se refería Pablo. Para que venzas al pecado. Para tener y llegar a alcanzar una vida victoriosa aquí en la tierra. Ese poder, para eso es. Cuando tú amas la Biblia de tal manera que la amas y la escudriñas y la meditas de día y de noche en tu corazón, estás leyendo la palabra, entonces está levantando en tu vida un hombre, un Dios y un hombre y una mujer de Dios. Eso está formando ese poder. A eso se le llama un hombre de Dios. Se está levantando un hombre, una mujer con un poder sobrenatural. El que tenía Jesucristo aquí en la tierra, de levantar muertos. De ese poder estamos hablando. Se está levantando un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, porque está chupando la palabra. La estás jalando para ti. Estás jalando ese libro que te va a dar vida, que te va a mantener. Y ese árbol, ¿cómo va a crecer cuando tenga sus raíces bien grandes? Frondoso, grande, porque está conectado al agua, al río. Eso dice Salmo 1. Para cuando vengan vientos fuertes, lluvias, un huracán, dice que vas a producir fruto, venga lo que venga, y que no va a caer ese fruto, porque estás bien cimentado. Por todo esto, hermanos, no te tienes que avergonzar del evangelio, por todo esto, porque es poder. Ahora sí ya lo lees con otra manera, con otra manera de pensar ves esto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya lo ves de diferente manera. No te tienes que avergonzar del evangelio. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos. Dile, Señor, ¿cómo me podré yo avergonzar de tu evangelio? Cuando yo he descubierto, Padre, que este mensaje que tiene tu palabra, que tiene la vida, es poder para salvación. Gracias, Señor, porque he podido entender eso, Dios, que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y yo no quiero que en el día futuro tú te avergüences de mí, como dice Colosenses. Gracias, Señor Padre, porque tú nos has dejado tu poder en tu palabra, Señor. Ese poder está en tu palabra, Señor. Tal vez los hombres, Señor, las iglesias, las organizaciones, Dios, piden más poder y más poder sin saber lo que tienen enfrente. Y tal vez si lo ven no lo explotan, Señor. No explotan esa dinamita, ese dunamis, Padre, que tenemos en la palabra. Tenemos que entender que viviendo una vida llena de poder, una iglesia llena de poder, se encuentra en tu palabra. Cuando como hombres, Señor, abandonamos nuestra fuente de poder, Dios,
Comenzamos a buscar unas nuevas experiencias, Padre. En otras revelaciones, tal vez, en otros sistemas de pensamiento, Padre, que son ajenos a tu palabra. Y descubriendo, Señor, este poder, vamos a vivir pegados a ti, Señor. Señor, enséñanos, dile ahí en tu lugar, Señor, enséñanos a amar tu palabra. Enséñame, Señor, dame la carga de memorizar un versículo diario, Señor, a meditar tu palabra. Que yo sea lleno, Señor, de tu palabra, Dios. Porque tu palabra me da poder. Porque la palabra es poder, Señor. Tu palabra es perfecta, llena de poder, Señor. Tu palabra es pura, es justa. Dice la Biblia que tu palabra es más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Señor, también somos amonestados en tu palabra para regresar al camino, Señor. Señor, en tu palabra tenemos gran galardón. Sabemos en quién hemos creído. Señor, permite que esta iglesia, Señor, esté llena de poder. De este poder, Señor. En tu nombre, Señor. Que comprendamos, Dios, que nuestro poder, Señor, radica en la medida, Señor, que yo habite en ella. Que habite en mi corazón esa palabra, Dios. En eso radica el poder. Señor, guíanos, Señor. Danos mayor sabiduría, mayor entendimiento, Padre, de tu palabra. De saber leer, de comprender, de memorizar, de meditar tu palabra. De levantarme, Señor, en la mañana y dedicarte tiempo. Empezar el día contigo, Señor. Para terminarlo de esa manera, Dios. Yo te ruego, Padre, que esta palabra quede grabada en sus corazones, Padre. Para que podamos vivir de esa manera y no avergonzarnos de tu evangelio, Señor, que es poder. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Y te ruego, Padre, que este día domingo, Señor, convivamos como familia, Señor. Convivamos, Padre, con nuestros hijos, con nuestra familia, Dios. Y que el día de mañana iniciemos una semana, Señor, llena de poder, de dunamis, de poder explosivo, Señor. Que cualquier oportunidad, Señor, cualquier ascenso, cualquier negocio que sea para mí, Señor, que sea para mí, que no haya ningún estorbo, Dios. En tu nombre te lo pido, Señor. Que nos bendiga, Señor. Que nos lleves en paz y en tranquilidad, Dios. Gracias por estos momentos, Señor, por esta congregación donde podemos alabarte, Señor, libremente. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.